Capítulo 1. Liam nunca se sintió diferente, pero tampoco igual a los demás. Desde niño, todos esperaban que a cierta edad despertara su aroma, que su cuerpo dijera algo más sobre quién era. Pero nunca pasó. No hubo perfume dulce ni ciclos. Los médicos confirmaron lo improbable. Era un omega, pero no emitía ningún tipo de señal biológica. Invisible para los alfas, imperceptible para los demás. Con el tiempo, aprendió a moverse como un beta más. Su vida fue tranquila, libre de instintos y dinámicas de poder. Se convirtió en profesor de historia del arte en una universidad australiana, donde era querido por colegas y estudiantes por igual. Disfrutaba de su trabajo, de las clases que preparaba con cariño, de los debates con sus alumnos sobre luz, forma y contexto. Sus días eran simples y llenos. Por las mañanas salía en bicicleta, y los fines de semana solía recorrer la ribera del río, solo o acompañado. A veces se reunía con sus amigos para pasar el día en la playa o visitar alguna exposición. Había construido una vida donde podía moverse con libertad, sin etiquetas, sin presión. Se había casado con una beta, con quien compartía una relación basada en el respeto, el cariño y el humor cotidiano. Nunca sintió que le faltara algo. Su mundo era pequeño y seguro, y así le bastaba. A veces, cuando veía parejas enlazadas o notaba la intensidad con que otros se miraban, le nacía una duda suave, como una brisa leve. También observaba con atención a otros omegas. Los veía atravesar vínculos intensos, ritos de apareamiento, ciclos marcados por el cuerpo. Todo eso le generaba una especie de curiosidad serena, casi antropológica. Nunca envidia. No todos viven el amor o la identidad de la misma forma, pensaba, y eso estaba bien. La vida no tenía por qué ser intensa para ser verdadera. Lo que tenía era real, y era suficiente. Capítulo 2. Liam no creía en los finales abruptos. Pensaba que todo lo vivo tenía su ritmo, su forma de transformarse. Había compartido 15 años con su pareja. Se conocieron en la universidad. Ella estudiaba Derecho. Él, Historia del Arte. Se cruzaron por casualidad en la biblioteca y se llevaron bien desde el primer día. No hubo fuegos artificiales ni dramas adolescentes. Fue un vínculo que creció con el tiempo, hecho de conversaciones largas, caminatas de la mano por el campus, tardes de cine clásico y cenas tranquilas en casa. Ambos sabían que no querían hijos. Nunca sintieron esa necesidad, y no fue una renuncia, sino una decisión compartida que los liberaba. Con el paso de los años construyeron una vida cómoda, afectuosa y estable. Eran buenos compañeros. Pero en algún momento, sin que nadie lo dijera, dejaron de caminar al mismo ritmo. Fue ella quien lo dijo una tarde, en la cocina, mientras preparaban café. «Siento que ya no estamos en el mismo lugar», dijo con suavidad. Liam la miró y asintió, sin rencor. «Y eso está bien», respondió. No hubo gritos ni culpas, solo la certeza de que se habían acompañado con amor y que ahora podían separarse con la misma honestidad. Esa misma semana, en clase, Liam proyectó La gran ola de Kanagawa, de Hokusai. Esta obra, aunque parezca violenta, en realidad representa algo profundamente humano, dijo, de pie frente a sus alumnos. Nada permanece quieto. Todo es movimiento, cambio, y aún, en el caos puede haber belleza. Se giró hacia la imagen, con sus tonos azules cargados de energía. No todas las olas destruyen. Algunas arrastran lo que ya cumplió su ciclo. Nos invitan a soltar lo que fue, para abrir espacio a lo que viene. Y eso también es amar. Terminada la clase, caminó hasta la cafetería de la universidad. Se sentó con su cuaderno de dibujos como cada martes. Tenía 38 años. Volvía a vivir solo. Y, sorprendentemente, se sentía bien. No era tristeza lo que lo acompañaba, sino una melancolía suave, parecida al aire fresco después de la lluvia. La vida, pensaba, no siempre necesita una historia épica para tener sentido. A veces, basta con que sea honesta. Capítulo 3. Liam no creía en el destino, pero lo que ocurrió ese día fue lo más parecido a una fuerza inevitable que había sentido jamás. Había entrado a un museo pequeño, casi vacío, buscando refugio del calor de la ciudad. Nada extraordinario. Luz tenue, salas silenciosas, arte moderno colgado en paredes blancas. Caminaba sin apuro cuando alguien pasó junto a él, apenas rozándolo con el hombro. Y entonces
lo sintió. Fue un golpe seco en el centro del pecho, como si algo interno, dormido durante toda su vida, se encendiera de golpe. Su respiración se aceleró, su piel ardía, y una oleada eléctrica se disparó desde su columna hasta los dedos. Giró la cabeza, desconcertado. El hombre que acababa de pasar también se había detenido en seco. Lo miraba. O, mejor dicho, lo reconocía. Como si el cuerpo supiera algo que la mente aún no podía traducir. Sus ojos se encontraron. Nada se dijo. No hacía falta. El alfa, más alto, de mirada intensa y mandíbula tensa, tragó saliva como si contuviera algo animal en el pecho. Su aroma, cálido y profundo, envolvió a Liam como una tormenta inesperada. Pero lo extraño fue que no le resultaba invasivo. Al contrario, su cuerpo lo reclamaba. Liam retrocedió medio paso, confundido. No por miedo, sino por la intensidad. Sentía el pulso en las sienes, el estómago contraído, el deseo ardiendo en la piel. Era imposible. Nunca había sentido nada parecido. Nunca. El alfa avanzó un paso. ¿Estás bien? Su voz era grave, quebrada. Liam asintió, aunque no estaba seguro de qué significaba estar bien en ese momento. Ambos sabían que algo había comenzado. Algo más allá de la razón. No intercambiaron nombres, no preguntaron de dónde venían. Solo caminaron hacia la salida del museo con la respiración descompasada y los sentidos saturados, como dos imanes que acababan de encontrarse por primera vez. Y por primera vez en su vida, Liam deseó. Con hambre, con cuerpo, con fuego. Lo que vendría después, el afecto, la ternura, la conexión real, aún no tenía forma. Pero la chispa ya era incendio. Sus cuerpos hablaron antes que cualquier palabra. Fue él quien lo llevó, sin decirlo, a su departamento. Liam lo siguió sin dudar. La sangre hervía, el pulso retumbaba en sus oídos. Apenas cerraron la puerta, la distancia entre ambos se deshizo como si nunca hubiera existido. Se buscaron con las manos, con la boca, con el pecho. Se exploraron como si hubieran esperado toda la vida ese instante, como si algo ancestral los guiara sin pedir permiso. El primer contacto fue torpe y urgente. Ropas desordenadas, respiraciones entrecortadas, dedos que temblaban no de miedo, sino de anticipación. Liam sintió que su piel vibraba bajo cada caricia, cada roce, cada presión lenta de unos labios que parecían memorizarlo. No había marcas, no había nudos. Solo el deseo desnudo, libre de roles o jerarquías. El alfa lo tomó con una mezcla de respeto y hambre. Liam se entregó sin miedo. Nunca había sentido ese fuego recorriéndolo por dentro. Esa electricidad animal que le hacía arquear la espalda, cerrar los ojos, murmurar sonidos que no sabía que podía emitir. Sus cuerpos se reconocieron con una familiaridad imposible, como si la piel supiera lo que el corazón aún no comprendía. Cuando todo terminó, no hablaron. Solo respiraron, aún entrelazados, cubiertos por el calor compartido y una calma inesperada. No sabían qué eran. No sabían qué venía después. Pero nada volvería a ser igual. Adrien había aprendido a vivir solo. Desde joven, el mundo le resultaba excesivo. Demasiado ruido, demasiadas miradas, demasiados olores. El suyo, en particular, era un cuerpo diseñado para responder a los aromas de los demás. Pero en vez de despertar deseo o conexión, la cercanía de otros le provocaba saturación, especialmente los omegas. Sus aromas lo sobrecargaban, lo mareaban, lo alejaban. Intentó relaciones. Al principio, con esperanza, pero siempre terminaban en desconexión, incomodidad o agotamiento físico. Nunca pudo entregarse del todo, y con los años dejó de intentarlo. Volcó su energía en la música. Era compositor, tenía 46 años y un talento precoz. Su obra cruzaba lo clásico con lo contemporáneo y se presentaba en auditorios prestigiosos. Su nombre circulaba en festivales y su agenda se mantenía ocupada. Pero el éxito profesional nunca llenó el silencio de su casa. Vivía a las afueras de la ciudad, en una casa de madera rodeada de árboles. Desde allí componía, paseaba por el bosque y viajaba solo de vez en cuando a la ciudad para dar entrevistas, asistir a exposiciones o reunirse con su único amigo cercano. Ese día había bajado por una de esas visitas. Su amigo lo canceló a último minuto. Una llamada urgente de sus padres y Adrien, sin planes,
Decidió entrar a un museo que le gustaba. No buscaba compañía. No buscaba nada. Y entonces lo encontró. Capítulo 4. El amanecer entraba despacio por la ventana, dorado y tibio, como si supiera que debía ser suave. Liam abrió los ojos y por un momento no recordó dónde estaba. Luego lo sintió, el cuerpo a su lado, la respiración pausada, la sensación aún fresca de haber sido tocado de verdad por primera vez en su vida. Adrien dormía profundo, una mano apoyada cerca de la almohada, el rostro relajado. No había culpa, ni prisa, ni dudas. Solo una extraña calma. Permaneció unos minutos en silencio, observando el contorno del otro cuerpo, como si necesitara confirmar que todo había sido real, que no lo había imaginado, que alguien, finalmente, había despertado su piel. Cuando Adrien abrió los ojos, simplemente lo miró. No se dijeron nada. No hacía falta. Se vistieron sin apuro, compartiendo el espacio como si ya se conocieran. Adrien fue a la cocina. El olor a café llenó el aire. Liam lo siguió con la vista, notando cómo sus movimientos eran precisos, pero sin rigidez. Estaba acostumbrado a estar solo. Eso se notaba en cada gesto. Adrien le ofreció una taza sin hablar. Liam la aceptó con una leve inclinación de cabeza. No se tocaron, pero el roce de los dedos en la cerámica caliente fue suficiente para mantener viva la conexión. Salieron a la calle cuando el sol ya estaba alto. Caminaron sin rumbo, cruzando plazas, esquinas tranquilas, un mercado que apenas despertaba. Hablaron poco. Intercambiaron observaciones suaves. Una flor que crecía entre las baldosas, un mural que ninguno había visto antes. Cada paso juntos se sentía contenido pero firme. Como si ambos intuyeran que estaban en medio de algo nuevo y querían cuidar el silencio que lo envolvía. Al mediodía, Liam decidió volver a su alojamiento. Adrien no lo retuvo. Liam no pidió quedarse. Se despidieron con una mirada larga. No hubo beso, ni promesa, ni «nos vemos pronto». Solo un espacio invisible entre ellos que no se cerró, pero tampoco se rompió. Liam caminó solo hasta su departamento. Llevaba el cuerpo aún tibio, el corazón tranquilo, la mente encendida. No sabía qué era esto, pero sí sabía que no quería que fuera la última vez. Mientras caminaban en silencio, Liam se detuvo frente a una vidriera antigua. Dentro, colgado entre objetos desordenados, reconoció un grabado de Turner, un paisaje marítimo donde el cielo y el agua parecían fundirse en un solo gesto. La imagen era caótica y calma al mismo tiempo, como si estuviera contenida en un suspiro prolongado. «Siempre me ha gustado Turner», murmuró, casi para sí. «Sus cielos nunca se explican del todo. Hay luz y niebla, pero también tormenta escondida. Son paisajes que no terminan de decirte si van a arrasarte o abrazarte». Adrien lo miró en silencio unos segundos. Luego, como si pensara en voz alta, dijo: «Como una composición que empieza con una sola nota suspendida, que no sabes si va a resolverse o a romperse». Liam lo observó de reojo. No sonrió, pero sus ojos lo hicieron. Eran dos formas distintas de mirar el mundo. Y sin embargo, se entendían. Capítulo 5. Los días siguientes a su encuentro se deslizaron lentos. Liam retomó su rutina con la calma de siempre. Caminatas cerca del mar, cafés solitarios con su cuaderno de dibujo, visitas a museos pequeños donde el silencio era parte de la exposición. Pero algo había cambiado. Una vibración persistente. Una pregunta sin nombre. Un recuerdo que se negaba a quedarse quieto. El cuerpo aún recordaba, pero lo que lo inquietaba no era solo el deseo, sino la paz. Esa serenidad inesperada que había sentido acostado junto a Adrien, como si por un momento todo el ruido del mundo se hubiera apagado. No sabía si volvería a verlo. No se habían intercambiado números ni promesas. Pero 3 días después, al salir de una librería, encontró un papel doblado dentro de su bolso. Una nota escrita con tinta negra y letra firme. «Hoy, si quieres». Mismo lugar del primer encuentro. On Sekiz. Nada más. Liam sonrió sin querer. Esa tarde, caminó sin prisa hacia el museo. Adrien lo esperaba sentado en los escalones con una bufanda oscura y las manos en los bolsillos. No hablaron mucho al principio. Solo caminaron. Compartieron un café para llevar.
Atravesaron una plaza con árboles desnudos y una fuente apagada por el invierno. ¿Vives aquí en la ciudad?, preguntó Liam mientras bordeaban el canal. Adrien negó con la cabeza. Number afuera, en el bosque. Prefiero el silencio. Liam asintió. Lo entendía sin necesidad de explicaciones. Adrien habló poco, pero con claridad. Dijo que no estaba acostumbrado a compartir su espacio, que lo había intentado antes, pero siempre fue demasiado. Demasiado ruido, demasiado aroma, demasiada falta de sintonía. Así que se refugió en la música, donde cada cosa tenía su lugar. Liam no preguntó más. No necesitaba detalles. Pero dentro de sí, una pregunta lo inquietaba. Horas después, sentados en un banco frente al mar, cuando el cielo empezaba a dorarse, lo dijo. «¿Lo del otro día es algo que te ha pasado antes?» Adrien lo miró, sin sorpresa. «Number nunca. No así». Liam bajó la vista y jugueteó con el borde de su abrigo. «Yo tampoco». Hubo un silencio breve, pero no incómodo. Adrien acomodó su cuerpo ligeramente, sin dejar de mirarlo. «No suelo dormir con nadie», añadió, sin dureza. «No por moral ni por miedo. Simplemente no funcionaba. Hasta que tú». Liam lo observó. No dijo nada, pero sus hombros se relajaron, como si una tensión invisible hubiera soltado su agarre. Adrien volvió la vista al mar. «No sé qué fue eso. Pero no fue cualquier cosa». Liam asintió. «Number no, lo fue». No se tomaron de la mano. No se abrazaron. Pero el aire entre ambos se volvió más tibio, más claro. Había algo nuevo en ese silencio. Algo que antes no estaba. Y aunque todavía no sabían qué nombre ponerle, ambos sabían que no era pasajero. Capítulo 6. La había visto justo antes de que todo cambiara. Una obra de Agnes Martin, colgada en una sala silenciosa del museo. Líneas finísimas sobre un fondo blanco, apenas perceptibles. Como susurros. Como caminos que no se atreven a encontrarse del todo. Liam no sabía por qué esa pintura lo había detenido tanto ese día. Había algo contenido en ella, algo invisible que lo empujaba a mirar más allá de la superficie. Le provocó una leve presión en el pecho. Una sensación de espera, de posibilidad, de algo que podría llegar a ser, pero aún no. Y luego, Adrien. Ahora, días después, la imagen volvían a su mente como una pregunta. ¿Qué fue eso que vivieron? ¿Un fuego breve? ¿Una excepción en la rutina? ¿Pueden hacer algo verdadero en tan poco tiempo? Le quedaban 5 días en la ciudad. Y esa obra, con sus líneas suspendidas, sin principio ni fin, ahora le parecía un espejo exacto de su propio estado. No era tristeza, era miedo. Miedo a la explosión que significó conocer a Adrien, a lo que ese encuentro podía desordenar. Sus vidas, sus rutinas, sus planes. Porque, ¿qué eran ellos al final? 2 desconocidos que conectaron durante unos días, cuyos cuerpos hablaron antes que las palabras. Y ahora, sin saber cómo, habían abierto algo que no sabían si estaban listos para sostener. Se encontraron esa tarde. Adrien lo había invitado a su casa, fuera de la ciudad. Fue una invitación breve, directa. «Si quieres, puedo llevarte a donde vivo». Y Liam quiso. El camino fue tranquilo, saliendo del centro, dejando atrás los edificios y los ruidos. Adrien conducía con una mano en el volante y la otra apoyada en su muslo, como si el silencio entre ellos fuera cómodo, no incómodo. Vivía en una casa de madera clara, rodeada de árboles, con un estudio amplio lleno de luz. La música flotaba como aire limpio. No había marcas de otra vida ahí, ninguna huella de alguien más. Pasaron la tarde cocinando algo simple. Hablaron poco, no necesitaban llenar el espacio. Después, se sentaron en la terraza con 2 tazas de té caliente entre las manos. «¿Cuándo vuelves?», preguntó Adrien, sin mirarlo directamente. Liam respiró hondo. «En 5 días». Adrien solo asintió, pero en su mirada algo se movió. No fue reproche, ni tristeza abierta. Fue algo más íntimo, una contención suave, como quien ya aprendió a no pedirle al mundo que se quede. «No vine buscando esto», dijo Liam, con voz baja. «Yo tampoco», respondió Adrien. Silencio. Luego, Liam se giró hacia él. Pero pasó. Adrien lo miró. Por un instante no hubo tiempo, ni ciudades, ni países de distancia. Solo ellos.
Esa noche compartieron la cama de Adrienne, pero no se buscaron con las manos. Se abrazaron bajo las sábanas como quien protege algo que aún no sabe nombrar. El cuerpo de Adrienne rodeó el de Liam con naturalidad, y Liam apoyó el rostro en su pecho. Durmieron así, sin hablar del futuro, pero con el corazón latiendo más fuerte que nunca. Capítulo 7. Los días siguientes se deslizaron como seda entre los dedos. No hubo decisiones ni promesas. Ninguno mencionó lo que vendría después. Pero ambos sabían que el reloj avanzaba. Y aún así, se buscaron. No con urgencia, sino con la necesidad suave de quien encuentra, por fin, un espacio donde descansar. Adrienne invitaba a Liam a su casa casi cada día. Cocinaban juntos, paseaban por el bosque, escuchaban música en silencio. A veces se rozaban las manos sin querer, y a veces lo hacían a propósito. No hablaban mucho, pero todo estaba dicho. Una tarde, Adrienne tocaba algo en su piano, una pieza sin nombre. Liam lo escuchaba desde el suelo, recostado sobre una manta. La melodía era lenta, contenida, no triste, pero con algo de espera en cada nota. Cuando Adrienne terminó, no se giró de inmediato. La escribí antes de conocerte, dijo finalmente. Pero ahora suena distinta. Liam no respondió. Solo se acercó, apoyó la cabeza en su espalda y cerró los ojos. Una noche, la lluvia los encontró en medio del bosque, bajo una ramada improvisada. Habían salido a caminar sin rumbo. Terminaron empapados, riendo como si nada en el mundo doliera. Cuando llegaron de vuelta a casa, se cambiaron la ropa en silencio. Liam temblaba un poco. Adrienne le secó el cabello con una toalla, con gestos lentos y cuidadosos. Sus ojos se encontraron. ¿Está bien si te toco?, preguntó Adrienne, como si fuera la primera vez. Liam asintió. Lo que siguió no fue urgencia, sino entrega. Bocas que se buscaban con reverencia, manos que recorrían territorios ya conocidos pero que se sentían nuevos. No fue solo deseo, fue alivio. Como si en el cuerpo del otro encontraran la única pausa posible en un mundo demasiado rápido. Después, Liam se quedó despierto un rato más, con el pecho apoyado sobre el de Adrienne, escuchando su respiración. «Me haces bien», murmuró, sin saber si el otro estaba despierto. Adrienne no respondió, pero su brazo lo rodeó un poco más fuerte. Se resistían a veces, fingían que no importaba tanto, que era solo esto, solo ahora. Pero al día siguiente volvían a encontrarse, a mirarse largo, a hablar con los cuerpos cuando las palabras fallaban. Ambos sabían que el tiempo se agotaba, pero no por eso lo desaprovecharon. Y así, entre miradas, risas suaves, pausas largas y camas compartidas, llegaron al último día. El cielo estaba cubierto, el aire olía a tierra húmeda, y el silencio entre ellos, esa mañana, era distinto, como un nudo sin apretar. Capítulo 8. Ese último día, cuando el sol comenzó a inclinarse en el cielo, Adrienne dijo: «¿Te gustaría ver el atardecer desde arriba?». Liam asintió sin preguntar. Caminaron en silencio por un sendero estrecho que cruzaba el bosque. Las hojas crujían bajo sus pasos, el aire tenía el aroma fresco de la tierra húmeda. Ninguno tenía prisa. Era su último día, su último atardecer juntos. Al llegar al claro, el paisaje se abrió como un respiro. Desde esa altura, la ciudad apenas se intuía a lo lejos. El cielo comenzaba a incendiarse con tonos de cobre y violeta, como si el mundo entero se pusiera de acuerdo para despedirse. No hablaron. Se sentaron sobre una manta delgada que Adrienne había traído en una mochila. Se acomodaron hombro con hombro, sin tocarse más que lo justo. Cada uno escuchaba su propia respiración mezclarse con la del otro. «He visto muchos atardeceres aquí», dijo Adrienne, finalmente, «pero ninguno contigo». Liam lo miró de reojo. No sonrió, pero sus ojos estaban llenos. Adrienne negó suavemente. «Es el último que veremos juntos, pero no es el último que compartiremos». Liam frunció ligeramente el ceño, confundido. Adrienne extendió una mano y señaló el horizonte. «Cada vez que el cielo se vea así, tú y yo estaremos ahí, aunque no estemos en el mismo lugar, aunque no podamos hablarnos. Este cielo será nuestro. El mismo color, la misma hora. Lo eterno dentro de lo breve». Liam sintió que algo en su pecho se quebraba.
pero no dolía. Era un quiebre dulce, como cuando una obra te conmueve en silencio. Se quedaron así, viendo cómo el sol descendía. El cielo cambiaba a dorado, luego a rosa, luego y azul profundo. No hicieron promesas. No dijeron, te esperaré. Sabían que lo que habían vivido no se repetía, que no necesitaba nombre, que bastaba con recordarlo. Y así, sin dramatismos, sin lágrimas, sellaron su historia en el cielo. Un atardecer que seguiría encendiéndose cada día, en cada país, en cada vida, solo para ellos dos. Capítulo 9. El avión aterrizó en Sydney un lunes por la mañana. Liam bajó con el cuerpo cansado y la mente embotada, como si parte de sí se hubiera quedado suspendida en otro lugar, en otra zona horaria. El calor era diferente, el cielo también. Pero lo que más pesaba era el silencio, no el de afuera, el de adentro. Volver a casa fue como ponerse una piel antigua. Reconocía todo. Los pasillos, las llaves, el olor del café que solía preparar cada mañana. Volvió a sus clases en la universidad, retomó reuniones con colegas, proyectos pendientes. Su nombre seguía estando en las puertas. Sus alumnos lo recibieron con sonrisas. Todo estaba en su lugar, menos él. A casi 16.000 kilómetros, Adrien abría las ventanas de su casa de madera, dejando entrar el aire fresco de los Alpes. Las hojas crujían bajo sus botas cuando salía a caminar por el bosque. En la ciudad de Salzburgo, a una hora de ahí, lo esperaban conciertos, ensayos, presentaciones. Su nombre aún resonaba en los programas. Volvía a componer, volvía a responder correos, volvía a decir sí a compromisos que antes le daban sentido. Pero al final del día, el silencio le sabía distinto. Las semanas pasaron como hojas de un calendario que nadie revisaba con atención. Liam se sumergía en clases de historia del arte, hablaba de Giotto y de Caravaggio, con pasión. Se reunía con colegas en cafés, visitaba librerías, escribía en su libreta como siempre. Pero cada vez que el sol comenzaba a caer, algo en su pecho se aflojaba. Recordaba el bosque. La música sin título. El calor de un cuerpo que no buscaba dominar, sino simplemente estar. Adrien, en Austria, componía en su estudio con las ventanas abiertas. Tocaba melodías suaves, contenidas. Volvía a su rutina. Leer junto al fuego, cocinar para uno, caminar solo. Pero al final de cada jornada, cuando el cielo se encendía en tonos de cobre, salía a su terraza con una taza de té entre las manos, y levantaba la vista. El cielo, distinto cada día, era siempre el mismo en su recuerdo. Así pasó el tiempo. Meses, con cada día lleno de ocupaciones, horarios, reuniones, conversaciones. Pero al final de todos ellos, sin falta, una pausa, una memoria, una certeza. La llama no se había apagado. Capítulo 10. 8 meses. Habían pasado 8 meses desde que Liam subió a ese avión. 8 meses desde que Adrien regresó solo a su casa en el bosque, con una taza vacía en las manos y un atardecer más en el pecho. Desde entonces, todo siguió como siempre. Componía, cocinaba para uno. Caminaba por los mismos senderos que ahora le parecían más largos. Visitaba Salzburgo cada cierto tiempo para cumplir compromisos, estrenar piezas, aceptar aplausos. Pero algo en él ya no estaba completo. O tal vez, por primera vez, se había dado cuenta de que lo había estado incompleto siempre. Ese día, en la sala de ensayo de la Filarmónica de Salzburgo, Adrien afinaba mentalmente los pasajes finales de su nueva obra. Era una pieza sin nombre aún, íntima, compuesta en las noches donde los recuerdos dolían con ternura. El violín entraba como un suspiro sostenido. Jonas, su amigo desde hacía más de una década, ajustaba su arco con gesto tranquilo. Cuando terminaron de tocar, se acercó a Adrien con una expresión que no era sonrisa, pero tampoco juicio. «Hermosa la pieza», dijo, «pero esta vez es distinta». Adrien alzó una ceja, sin entender. «No suena como tú», añadió Jonas. «O sí, pero como una versión tuya que nunca habías dejado salir». Adrien quiso decir algo, pero Jonas lo interrumpió, directo. «¿Sabes qué pienso? Que compusiste esto pensando en alguien, y que si no haces nada, lo vas a perder». Silencio. Jonas bajó la voz. «Siempre componías para no sentir, para poner distancia. Esta vez,
Esta vez suena a compañía. Suena a hogar. Adrien tragó saliva. Sintió una presión que no venía del pecho, sino de mucho más atrás. De meses, en silencio. De días mirándose las manos vacías. De noches en las que dormía bien, pero no en paz. Jonas dio un paso más. ¿Sabes qué más suena? La cobardía. Adrien lo miró, tenso. No le pediste que se quedara, ¿verdad? Jonas sabía que tenía que hablar directo y firme. Había estado al lado de Adrien, como amigo ya por más de 25 años, y sabía cómo se alejaba del mundo y de sus emociones. Nada. No lo llamaste, no lo buscaste, no escribiste ni una sola línea. Y no porque no lo extrañaras, sino porque, por orgullo, por miedo, por esa manía tuya de protegerte, lo dejaste ir. La frase cayó como un golpe seco, y lo empujó un poco más. ¿Y ahora qué? ¿Vas a dejar pasar esto también? Después de años preguntándote si podrías sentir algo real, ¿vas a mirar hacia otro lado justo ahora que lo encontraste? Adrien no respondió, pero algo en su espalda se quebró. Esa noche no tocó el piano, no leyó, no cocinó. Caminó por la casa como si buscara algo perdido. El silencio ya no era refugio, era vacío. Y entonces lo sintió, una certeza, como quien tiene un sueño premonitorio de un suceso, de una obra completa, antes de que exista. Lo extrañaba con todo lo que tenía, con lo que nunca supo que se pudiera sentir. No como se extraña a alguien que te hizo bien, sino como se extraña a alguien que te mostró quién eres. ¿Cómo había sido tan sordo a las melodías de este amor? ¿Cómo había dejado que se fuera sin decirle que lo necesitaba? ¿Cómo había dejado que pasaran 8 meses sin gritar su nombre? Se sentó en la terraza. El cielo era oscuro, sin estrellas, pero dentro de él, una luz nueva empezaba a encenderse. Ya no más silencio, ya no más contención, ya no más esperar que las cosas se resuelvan solas. Se levantó, entró a la casa, encendió el computador, buscó, reservó. Ya no sabía si Liam querría verlo, pero eso no importaba. Iba a buscarlo. Iba a decirle que se había equivocado. Iba a decirle que no era solo deseo, que nunca lo fue. ¿Quién era él? Solo él. Y que esta vez no pensaba dejarlo ir. Capítulo 11. Vivir dentro del cuadro. Los días pasaban como si alguien los doblara con cuidado y los guardara en un cajón. Liam me enseñaba, caminaba, dibujaba. Los fines de semana andaba en bicicleta junto al río, con el viento en el rostro y los pensamientos en cualquier parte menos en el presente. La rutina era ordenada, amable incluso. Sus colegas lo recibían con afecto. Sus estudiantes reían con sus clases. Y él les sonreía con honestidad. No fingía. Solo faltaba algo. No era tristeza. Era una presencia ausente. Un hueco que no dolía, pero que estaba ahí, siempre, como una silla vacía en una mesa para dos. Con el tiempo, comenzó a aceptar que tal vez eso había sido todo. Un momento, una chispa. Una historia breve, pero brillante, como esas obras de arte que uno no puede olvidar aunque las haya visto una sola vez. Fue hermoso, pensaba, y eso es suficiente. Era como mirar un cuadro que te rompe por dentro, pero que sabes que no puedes llevarte contigo. Solo observarlo. Guardarlo en la memoria. Volver a él con los ojos cerrados cuando el mundo se pone frío. Y con eso, Liam comenzó a dejar ir. Era una mañana cualquiera. El sol se filtraba cálido entre las cortinas. Liam se puso su abrigo, tomó su bolso y abrió la puerta con la cabeza aún medio dormida. Y entonces lo vio. Adrien. Sudoroso. Despeinado. Con las mejillas encendidas y las ojeras marcadas. Temblando. Liam no reaccionó al principio. Su cuerpo se quedó quieto. Su mente tardó un instante en entender que no era un sueño. Y entonces, Adrien lo abrazó. Con todo el cuerpo. Con todo lo que había callado durante 8 meses. Y luego lo levantó. Literalmente. Como si el reencuentro no pudiera sostenerse solo con los pies en la tierra. Perdón, dijo, con la voz rota. Perdón por ser tan lento. Por no correr antes. Por dejarte ir sin pedirte que te quedaras. Liam lo miró desde esa altura, los brazos aún alrededor de su cuello, el corazón latiendo como si no hubiera pasado ni un solo día.
No quería que esto fuera un recuerdo, susurró Liam. Pero pensé que no tenía opción. Pensé que era algo para admirar, no para vivir. Adrien lo besó, con cuidado, con pasión, con deseo. Por fin dejó de contenerse y se mostró ante Liam. Y fue entonces, en ese instante, con la puerta aún abierta, el aire del amanecer entrando por los costados, que Liam lo entendió. Esta era la obra. Este era el cuadro. Y él no quería enmarcarlo. Quería vivir dentro de él. Cada día. Con Adrien. Epílogo. 5 años. Han pasado 5 años desde aquel día en que corrí por las calles de Sydney, con el pecho ardiendo, sin saber si llegaría a tiempo, sin saber si me abrirías la puerta. Y lo hiciste. A veces me despierto y aún me sorprende que estés a mi lado. No porque dudara de lo nuestro, sino porque nunca creí que algo así fuera posible para mí. Para alguien como yo. Nos tomó tiempo ajustar nuestras vidas. No porque faltara amor, sino porque había muchas costumbres que deshacer, muchas soledades que reorganizar. Durante los primeros meses discutíamos por cosas pequeñas. ¿Qué lado de la cama? ¿Qué ciudad sería primero? ¿Si debíamos adoptar un gato o no? Pero cada desacuerdo fue parte de aprender a vivir juntos. De dejar de ser dos personas solitarias que se encontraron por un instante para convertirnos en algo más profundo. Una historia compartida. Desde entonces, hemos vivido por temporadas en Australia y en Suiza. Un año, tú das clases en Sydney y yo compongo cerca del mar. Al siguiente, nos mudamos a mi casa en el bosque, que ahora también es tu casa. Has llenado esas paredes de libros, dibujos, café caliente y risas. Nos hicimos hogar. Yo siempre pensé que ser alfa era un rol más que un lazo. Un conjunto de expectativas sociales, biológicas, silenciosas. Un lugar en el que no terminaba de encajar. Pero tú me mostraste otra forma. Me mostraste que no se trata de dominar ni de proteger a otro. Se trata de abrir espacio para que el otro exista por completo. De cuidarnos sin miedo. De ser refugio, sí, pero también impulso. Y tú, Liam, me enseñaste que ser omega no significa ceder, ni quebrarse, ni necesitar. Significa sentir profundamente. Habitar el mundo con belleza, con sensibilidad, con coraje. Encontrarte fue como descubrir un lenguaje que mi cuerpo sabía, pero mi mente aún no había aprendido. No sé qué habría sido de mí si no te hubiese buscado aquella vez. No quiero saberlo. Porque desde que entraste en mi vida ya no hay días vacíos. Hay música, hay cielo, hay nosotros. Y esa palabra, nosotros, es la obra más importante que alguna vez habré compuesto.